Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video sobre terapia familiar en clave emocional. Hoy voy a dedicar el video a una pregunta que me han hecho en uno de los anteriores. Específicamente, Paola pregunta: buenos días, yo trabajo con el Estado, por lo menos en mi país disponemos de muy poco tiempo para atender a cada familia, dado que debemos cumplir una meta de casos atendidos al mes. ¿Podría regalarnos algunas recomendaciones básicas para que los trabajadores sociales, terapeutas y etcétera, que estamos en esta situación, podamos tener procesos terapéuticos efectivos a pesar del poco tiempo de que disponemos? ¿Una o por mucho 2 sesiones? Bueno, Paola, gracias por preguntar. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que es, y además creo que es una pregunta casi no discutida en mucha de la literatura que revisamos. Quisiera empezar recomendando un libro que es este, ¿no? Cuando solo se tiene una hora, de Arnold Live y Monty Bobelli. Este es un libro que me parece muy bueno para introducirse a esta problemática de lo que ahora se llama terapia ultra breve, que es la que dura entre 1 y 5 o 6 sesiones, que es una problemática cada vez más frecuente en el contexto contemporáneo por varias razones. Primera, porque mucha gente no está dispuesta a venir a terapia ad libitum durante N sesiones. Segunda, porque los sistemas de salud, tanto públicos como privados, normalmente tampoco están dispuestos a pagar procesos muy prolongados, entonces normalmente pagan entre 5 y 10 sesiones. Y esto ha hecho que muchos terapeutas intenten desarrollar modelos de terapia ultra breve. Como he dicho, en general se estima que terapia ultra breve es la que dura entre 1 y 5 o 6. Se llama terapia breve a la que dura entre 6 y 15 o 20, depende del teórico. Y a partir de 15 o 20 se habla de terapia a secas. Ahora, entrando ya a la pregunta, aquí hay varias cosas que les quiero compartir y que yo creo que pueden contribuir a generar procesos eficaces pese al poco tiempo. Son cosas que algunas de las cuales las he tomado de la literatura, pero la mayor parte de las cuales se derivan de mi experiencia y básicamente de esa conjugación de mi experiencia con la literatura, que es lo que hace que los terapeutas vayamos aprendiendo de lo que hacemos. Y yo aquí quisiera mencionar básicamente 2 temas, ¿no? El primer tema tiene que ver con ¿para qué va la gente a terapia? Es decir, ¿qué espera la gente al ir a terapia? ¿O cómo cree que la podemos ayudar? Y el segundo tema tiene que ver con ¿qué respuesta podemos darle a estas demandas que nos hacen las personas en terapia? Para empezar por el primer tema, que es con mucho el más importante. Yo creo que la mejor manera de entenderlo es decir que cuando las personas van a terapia, casi siempre acuden con una queja, no tanto con una demanda. Es decir, acuden con un malestar, con un problema, con algo que vienen acarreando ellos u otros desde hace algún tiempo, que no ha cambiado pese a sus esfuerzos de hacerlo y que les molesta, ¿no? Y a esto yo le llamo queja. Y el primer trabajo del terapeuta consiste en convertir una queja en una demanda. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, una queja tiene 2 características básicas. Es repetitiva y es desresponsabilizadora. Y una demanda tiene 2 características opuestas. Es responsabilizadora y propende o genera cambios. ¿Qué quiere esto decir? Cuando una persona elabora una queja, básicamente está hablando de lo que le pasa o de lo que le hacen o de lo que le ocurrió. Es decir, está hablando de un ámbito de su vida en donde no se considera agente sino paciente, donde no se considera el protagonista sino alguien a quien le pasan o le hacen cosas. Por ejemplo, me dijeron que venga del juzgado, o mi mujer me dijo que venga porque necesito hablar con un psicólogo, o no sé por qué desde hace un tiempo no puedo dormir. Este tipo de planteamientos que son extremadamente frecuentes. Para que podamos hacer terapia tienen que darse 2 condiciones básicas. Tiene que haber 3, de hecho. Tiene que haber asumir que el consultante tiene que asumir que hay un problema, es decir, que algo no va como debería. Ojo, esto no forzosamente por parte del consultante, es decir, yo puedo asumir que mi hijo tiene un problema. Segundo, tiene que asumir que este problema depende de su acción, es decir, que algo puede hacer para mejorarlo. Y tercero, tiene que comprometerse a hacer algo para mejorarlo. Si se dan estas 3 condiciones, podemos hacer terapia. Si no, no podemos hacer terapia, pero podemos hacer otras cosas y llegaré a esto hacia el final de este video. Entonces,
La primera parte de todo proceso consiste en convertir una queja en una demanda, en generar responsabilidad donde no la había, en evidenciar la capacidad de agencia de las personas donde las personas sienten que no la tienen. Y en este sentido, en el trabajo del terapeuta ocurre algo que no ocurre en la mayor parte de otros trabajos de atención al público, por decir así, o de salud. Cuando tú vas al médico, te presentas ante el médico y lo que haces es presentarle una serie de síntomas y signos. Es decir, le dices, mire, me duele la cabeza desde hace 3 días, ayer tuve fiebre, no puedo dormir bien, yo qué sé. Y el médico te ausculta y te dice, sí, y ahorita también tienes fiebre y tienes palpitaciones, lo que sea. Y en base a eso el médico establece un diagnóstico y te da un tratamiento, ¿verdad? Sería muy raro que llegaras al médico y le dijeras, hola, ¿qué tal? Mire, yo tengo una infección intestinal y quiero que me dé tales antibióticos porque es lo que necesito. Tendrías que ser médico tú mismo, ¿no? Para poder hacer esto. Ahora, en cambio, cuando la gente va al terapeuta, de hecho es esa la actitud que adopta. Casi siempre las personas que nos consultan vienen no con el planteamiento del problema o la queja solamente, sino pidiéndonos una solución, lo que ellos creen que sería la solución para esa queja. Entonces vienen diciéndonos, quiero que nos ayude a tener mejor comunicación con mi pareja, por dar un ejemplo. O lo que es mucho más frecuente en contextos de atención pública, cuando los pacientes vienen de motu propio y no porque los han enviado, que vienen a decir algo como, usted que es psicólogo, hable con él, hable con mi hijo, hable con mi hija, para convencerle de tal y tal cosa que yo creo que es lo correcto, ¿no? Entonces, generalmente vienen con ese tipo de planteamientos que nos convierten a los psicólogos en una especie de persuasores que tenemos que dedicarnos a convencer a los demás de lo que las personas que nos consultan creen que es correcto. Pues bueno, nótese que en ambos casos los consultantes han venido con lo que creen que es la solución a su problema. Vienen diciéndonos exactamente o precisamente, esta es la solución, esto es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que yo no lo he podido hacer, pero usted sí va a poder, entonces hágalo, ¿no? Cuando este es el planteamiento de los problemas, lo primero que hay que hacer es deconstruir esta solución, reconocer que no es eso lo que hay que hacer y ayudar a la persona a encontrar no la solución, sino a redefinir el problema que está intentando abordar. Hay varios textos clásicos que tocan este tema de una u otra manera, si bien ninguno, a mi juicio, con suficiente profundidad y claridad. Yo mismo estoy trabajando en un texto acerca de esto, acerca de cómo convertir la queja en una demanda. Pero, en principio, lo que esto supone es que lo primero que tenemos que reconocer es que si la solución que la persona trae en mente y nos pide hubiera funcionado, no habría venido en primer lugar. El hecho de que esté viniendo y nos plantee eso como solución evidencia, obviamente, que no lo es, porque si lo fuera no habría venido. Si es que su hijo se hubiera dejado convencer de que, por ejemplo, tiene que ir a la escuela, entonces no habría hecho falta que venga con nosotros, los psicólogos, para que lo convenciera. Si es que la solución pasara porque tengan mejor comunicación, entonces no habría hecho falta que venga con nosotros para que le demos mejor comunicación. Ahora, eso no significa que la solución sea completamente equivocada. Significa que tal como la persona le está planteando o lo está concibiendo, no va a funcionar. Pero lo que debemos hacer, y el punto de partida de nuestra indagación debe ser preguntar por los supuestos que están detrás de esta solución. Preguntas como, me dice usted que quiere conseguir mejor comunicación con su pareja. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo cambiarían las cosas cuando haya mejor comunicación? ¿Cómo se va a dar cuenta usted o quién se va a dar cuenta de que hay mejor comunicación? ¿Qué tendría que cambiar en la vida diaria? Que son preguntas, dicho sea de paso, vinculadas con la tradición de la terapia centrada en soluciones de Steve D. Seiser. O también podríamos preguntar en otra dirección. Podríamos preguntar, me está pidiendo usted que le ayude a tener mejor comunicación con su pareja. ¿Qué le hace a usted pensar que eso va a resolver los problemas? ¿Por qué cree usted que el problema es un problema de comunicación?
que son preguntas menos frecuentes para los terapeutas sistémicos, pero muy frecuentes en otros modelos de terapia. En todo caso, el primer punto es reconocer lo que la persona nos dice como una queja, reconocer que dentro de esa queja ya nos trae casi siempre lo que ella cree que es la solución y distanciarnos de esta solución propuesta para empezar a deconstruirla, tomándola como punto de partida de la indagación. Y el objetivo de la indagación tiene que ver con determinar cuáles son los objetivos que se pueden conseguir, que son valiosos para la persona y a los que la terapia se puede dedicar. A lo mejor el punto no es mejorar la comunicación entre usted y su pareja. A lo mejor lo que se trata es que usted se siente que su pareja no le hace caso en lo que a usted le importa. Y a lo mejor es importante que usted reconozca que si su pareja no le hace caso, usted tiene derecho de reclamarle. Por dar un ejemplo. Entonces, lo primero y fundamental es el trabajo con lo que algunos autores han llamado el análisis de la demanda, que es reconocer cuál es la solución que la persona que acude está creyendo que se debe aplicar y que está esperando que nosotros hagamos, incluso aunque no nos lo diga, incluso aunque no lo tenga muy claro en su mente. Ahora, pasando de este tema al siguiente, ¿cómo podemos responder a este tipo de demandas que las personas nos hacen? Bueno, yo creo que la forma más fácil de entenderlo es que hay 3 niveles posibles de respuesta. Del menos comprometido al más comprometido en términos de lo que el terapeuta hace o tiene que hacer. El primero, menos comprometido, es el nivel de la orientación. Este nivel es en el cual el terapeuta básicamente brinda información al paciente, psicoeducativa o no, pero información. Y la información tiene por objeto, como decía, que el paciente logre orientarse mejor y tomar una decisión mejor para aumentar su autonomía. Entonces, en este caso, el terapeuta podría decirle, mire, le puedo recomendar un par de libros, le puedo dar un video para que lo vea, le puedo recomendar que hagan tal o tal cosa, le puedo sugerir que vaya a visitar a tal o tal persona, etcétera, etcétera. En ese sentido, este primer nivel es el nivel más básico. Lo que hacemos es proveer información que creemos que la persona requiere y no vamos mucho más allá. ¿Cuándo se aplica este nivel? Bueno, cuando notamos que la persona no tiene el compromiso, ni la voluntad, ni la creencia de que es necesario dedicarse a reflexionar sobre sus propios actos y su propia forma de proceder y sentirse. Entonces quizá lo más apropiado es darle información que le sea útil para que no se vaya con las manos vacías, pero que al mismo tiempo le permita decidir adecuadamente. Ahora, hay un siguiente nivel que es el nivel de lo que podemos llamar asesoramiento o consejería. Y la consejería tiene que ver, como su nombre lo indica, con dar consejos. Es una verdad a medias esta de que los terapeutas o los psicólogos no deberíamos aconsejar. Es cierto que cuando hacemos psicoterapia, aconsejar no es lo más apropiado, pero también es cierto que no siempre hay que hacer psicoterapia. Entonces hay ocasiones en las cuales, además de dar información, podemos sugerir a las personas cosas que pueden hacer. Instancias que pueden visitar, puertas que pueden tocar, acciones que pueden tomar, cambios que pueden instrumentar. Y podemos dar los consejos bajo el planteamiento de qué tal si hace esto, prueba a ver cómo le va y si sigue así, viene de nuevo y seguimos hablando. O si mejora, viene y trabajamos con otra cosa, como usted lo prefiera. En este sentido, yo creo que es fundamental reconocer que es necesario siempre dar más de un consejo para abrir las posibilidades de trabajo de la persona. Esta es una idea que la sostenía Tom Andersen, que era uno de los terapeutas con los que tuve la suerte de tener mi formación, desgraciadamente ya fallecido, y a mi juicio uno de los más interesantes terapeutas de las últimas décadas en el ámbito familiar. Entonces, en este segundo nivel, podemos sugerir a la persona que haga algo. Es un nivel que requiere más compromiso que el anterior, tanto del terapeuta como de la persona. La persona se va con algo que hacer, pero no tanto como el siguiente y último, que es la psicoterapia propiamente dicha. Y en la psicoterapia propiamente dicha, los supuestos fundamentales son, como he mencionado antes, que hay un problema, que el consultante puede hacer algo al respecto y que está dispuesto a hacerlo, que se compromete.
Cuando se dan estas tres condiciones, se puede hacer psicoterapia. Y la psicoterapia básicamente consiste en ayudar a la persona a hablar consigo misma o ayudar a un grupo de personas a hablar entre ellas para ponerse de acuerdo y mejorar su convivencia, tanto de la persona consigo misma como de la persona con los demás, cambiando diversas conductas, acciones, emociones que están teniendo, experimentando. Ahora, en mi experiencia, si bien muchísimos casos en la atención pública podrían beneficiarse de la psicoterapia, también es cierto que muchos casos no tienen las condiciones para poder hacer psicoterapia en ese sentido que he mencionado. Y por tanto, lo mejor que podemos hacer como terapeutas es crear lentamente esas condiciones, aprovechando las sesiones a las que vienen las personas para hacer asesoramiento u orientación, ayudándoles a mejorar sus condiciones de vida, ayudándoles a aclarar sus problemas, ayudándoles a reducir los problemas, ayudándoles a reducir el número de problemas para que cuando vengan de nuevo, si es que vuelven a venir, lo hagan decididos a cambiar. Ahora sí, algo que realmente les duele desde hace mucho, mucho tiempo. En ese sentido, desde luego, lo ideal sería que pudiéramos disponer de más tiempo para todos los consultantes, pero por desgracia, dadas las condiciones de trabajo en nuestros contextos, sobre todo en Latinoamérica, eso es inviable. No hay suficientes terapeutas para atender una demanda casi siempre gigantesca que nos desborda a todos. Pero lo que podemos hacer es aprovechar esa hora o 2 horas que tenemos con cada familia, pareja o persona para ayudarle a aclararse sobre lo que realmente le duele, aclararse sobre lo que realmente necesita, aclararse sobre por qué lo que cree que sería una solución lo sería o no, y por tanto salir con con una mejor comprensión de dónde se encuentra parada y de a dónde puede caminar de inmediato de aquí en adelante. Eso es algo que en 1 hora se puede lograr sin mayor dificultad y que yo creo es un objetivo muy valioso para cualquier forma de trabajo que podamos plantearnos. Estas han sido solo algunas ideas que a mi juicio son las más básicas para responder esta pregunta que Paola has planteado. Pero te invito, si es que continúas teniendo dudas o si quieres comentar o discutir algunas de estas ideas, a escribirlas en la caja de comentarios y estaré encantado de responderlas y de seguir comentando, porque me parece un trabajo muy, muy valioso el que estás haciendo y el que los interventores en los contextos como los que tú trabajas hacen. Y cuanto más pueda contribuir a eso desde este espacio que ocupo, pues mejor para todos y más realizado me sentiré con mi trabajo y con lo que estoy aportando. Bueno, gracias por haber compartido estas ideas conmigo. Espero sus comentarios y preguntas y nos vemos en el próximo video.